Buen día, Amalia. Vamos a dar unos minutos a ver si se conectan tus compañeras, que creo que ahora todo el mundo tiene problemas de internet. ¿Sí se han estado conectando tus compañeras, Amalia? Una pregunta. ¿O nada más has estado tú sola en las clases? Disculpe la tardanza, es que la maestra nos detuvo otro ratito. No tiene activado su micrófono. Está bien, Gris. Ya le iba a poner retardo a todas. Retarde mejor. Pues sí, imagínense. Ah, no se preocupen, está bien. Les voy compartiendo de una vez la pantalla, chicas.
Bueno, esperemos que no tengamos alteraciones con el internet, tanto ustedes como yo, porque creo que todas han tenido ahí algunas cosas con su internetcillo. Entonces, vamos a ver. Muy bien, chicas. Entonces, vamos a ir iniciando la clase en lo que se acaban de conectar todas sus demás compañeras. ¿Sale? Usted puede citar a Daniela. Es que nos habían informado que tenían algún problemilla ahí con Daniela en dirección y nos pidieron que no la ingresáramos porque hoy tenían junta ahí en administración. ¿En su otra clase sí han estado anexando a ella? Sí, Ok, vamos a ver, la voy a aceptar, así no nos regañan. pues infórmele para así que sepa. Sí, porque no sé si sus otras materias las han anexado. Sí, estaba en las otras, profe. Ok, muy bien. Entonces vamos a ir iniciando, ¿sale? Vale, vale. Dani, nada más una preguntota. Nos habían informado que usted no, a mí no me interesa ni saber cuáles son los problemas, ¿sale? Nada más para saber. Nos había avisado ayer la directora que tenían junta hoy con ellos, Daniela Jiménez. Nada más dígame Sí, si sí pero es. no pude ir. Ok, es que nos habían hecho un comunicado, Dani, que no la aceptáramos. Por eso no la había aceptado. Ah, ok. Pero bueno, la voy a mantener aquí, ¿sale? De todos modos, yo le informo a la directora y usted infórmele también de que no pudo Sí, ir, ¿sale? Muy bien. Vamos a dar la clase entonces. Muy bien. Nada más déjenme, espérenme tantito porque. Muy bien. Entonces vamos a ver esta vez lo que es el SIDA y las nuevas epidemias con un enfoque en bioética. ¿Sale? Aquí es súper importante toda esta parte. Como ya lo habíamos visto desde el principio, pues la bioética no se separa de nosotros y tenemos que estar al pendiente de esto. Antes de ingresar a esta parte, ¿alguna vez ustedes han visto la película de El hombre bicentenario de Robin Williams? No. Nadie. ¿Cómo creen? Entonces, ¿qué hacen en sus tiempos libres? Está en Netflix. No Trabajar. sé, trabajar. Yo también trabajo y sí veo películas. Y todavía preparo sus clases, imagínense. Entonces, no sé si esté en Netflix. La voy a buscar en YouTube. Sería una película bastante buena para que ustedes la vieran y enfoquen los temas anteriores que vimos con la bioética. De hecho, tiene demasiados aspectos bioéticos importantes. Digo, es una película futurista, como tal, pero tiene muchos puntos que hemos estado viendo como tal de la bioética. Entonces, bueno, apúntenla si la pueden conseguir mañana domingo en el Tianguis, pues adelante, si no, voy a buscarla en YouTube, que creo que sí está, para que la puedan ver, y yo creo que esa va a ser la tarea de esta semana. Creo que no les voy a A dejar, ver, ¿sale? Entonces, voy a buscarla. Si la encuentro, esa va a ser la tarea, y como tal, va a haber, de una vez les digo de qué se trata esa tarea, del ensayo de esa película, ¿sale? Pero necesito ver si sí está en YouTube para que todas la puedan ver o si la pueden conseguir, porque si no está, pues no me van a entregar la tarea. Entonces, no tiene chiste que les deje una película si no la van a conseguir o no la van a poder conseguir, ¿sale? Y de esa, pues sería un ensayo. Se llama El hombre bicentenario, ¿sale? Para que la empiecen a buscar. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con el tema, con este enfoque de bioética en las pandemias. Recuerden que el SIDA sigue siendo una pandemia, a pesar de que hemos visto que el control y todo lo demás sigue siendo una pandemia. Los casos han disminuido pues por todo lo que se ha encontrado del VIH y todo lo que ya tenemos como tal. ¿Alguien sabe si ya hay una vacuna de VIH? ¿Nadie sabe si hay vacuna o no hay vacuna? No, nadie sabe. solo la vi en una serie, ¿Eh? pero no es real. Digo que Ok. solo la vi en una serie. Ok, pues fíjense que sí hay una vacuna contra el VIH, pero está en una fase 3 de investigación. ¿Qué quiere decir una fase 3? Apenas está aplicando a individuos que tienen VIH
para ver si sí hay una protección contra esa infección. Aún sigue sin existir, como tal, sigue sin existir, pero ya empieza a haber una luz al final del camino donde nos puede dar precisamente la pauta de ver si sí o no se puede utilizar, ¿sale? Entonces, recuerden que el VIH, como les dije, es una enfermedad transmitible de origen viral. El virus como tal es el virus de inmunodeficiencia humana, que se caracteriza por presentar pues un deterioro grave de todo el sistema inmunológico. Lo que hace el bicho es meterse y atacar el sistema inmune, lo que son los linfocitos precisamente, las células blancas que nos van a proteger a nuestro organismo. Va a ser grave en ocasiones. Al inicio, pues recuerden que es una enfermedad silenciosa. Al momento de que se contagia es completamente silenciosa hasta que conforme vaya avanzando el tiempo, la infección se empieza a disparar y tenemos síntomas. A veces son síntomas que no van como tal con el VIH hasta que por fin se dispara por completo y entonces sí tenemos sintomatología importante dentro de la enfermedad. Y bueno, va a dañar diferentes órganos y tejidos debido a la acción directa de este virus, este gran virus que pues como les dije, hay tratamientos, todavía no hay una vacuna como tal. Aquí lo importante en el enfoque bioético es que desde que se inició esta pandemia hace muchísimos años, hubo pues un enfoque en el estigma y en la discriminación, que son los principales pues obstáculos precisamente de una prevención y una atención eficaz, sobre todo cuando ya tenemos al paciente de frente con VIH. Y sobre todo si vemos un paciente con VIH que es un VIH avanzado y que ese VIH ya se convirtió en SIDA, en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, imagínense ver, no sé si en algún momento ustedes lo hayan visto, un paciente demacrado con esa infección ya vuelta a un síndrome. Es demasiado fuerte precisamente. Entonces, pues, imagínense cuánta es la estigma y la discriminación que puede sufrir un paciente con esa parte. Y sobre todo, cuando iba iniciando esta pandemia hace muchísimo tiempo, pues la discriminación que se tenía, recuerden que antes se decía que esta enfermedad era propia de los homosexuales prácticamente, que los demás, los heterosexuales, no se contagiaban, solamente los homosexuales por tener relaciones sexuales pues por vía anal. Ahora pues ya se conoce que no es así, que prácticamente es en todo el mundo, puede atacar homosexuales, heterosexuales por igual, sin importar hombres, mujeres, niños, lo que ustedes gusten, y entonces es por igual que ahora ya tiene un enfoque diferente esta enfermedad y que ya es un poco más tolerable. Sin embargo, aún sigue habiendo muchísima discriminación hacia este grupo. ¿Sale? Muy bien. Entonces, algo importante aquí, el artículo que algunas ya leyeron, que solamente dos me han entregado la tarea, nos dice que la comunicación médico-paciente, en este caso también enfermera-paciente, en la enfermedad propia del VIH es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una calidad de comunicación médico-enfermera-paciente. ¿Sale? ¿Por qué tenemos que tener esa calidad de comunicación? Porque tenemos que estar precisamente comunicados con él y aceptarlo. Una cosa es que nosotros podamos llegar a tener también ese estigma sobre el VIH y otra cosa es que nosotros seamos eh, receptores de salud, que seamos portadores de la salud y que tengamos que atender a estos pacientes. ¿Sale? Implica pues conversaciones personales. ¿A qué se refiere esto? ¿Alguien me puede decir qué es una conversación personal con el paciente? ¿Qué le preguntarían o por qué tendríamos que tener esa conversación personal con el paciente? Gris, ya prendió por ahí su micrófono. Algunos temas como más personales, como que implican lo de él, por ejemplo, las preguntas que normalmente hacen en estos casos de cuántas parejas sexuales has tenido y cosas así. Así es. Entonces esas conversaciones son súper personales. Al paciente le va a dar pena decirnos, pero sí es importante que nos los diga, porque si nosotros sospechamos de que el paciente tiene el virus o de que el paciente ya lo tiene, pues para ver precisamente toda esa parte y a veces podemos llegar a ver el foco de dónde fue la infección. Entonces, como dice Gris, el número de parejas sexuales, el inicio de vida sexual activa, qué tipo de relaciones son las que tiene, con preservativo, sin preservativo, algún otro método de planificación. Entonces, toda esa parte es importante nosotros preguntarle al paciente y a veces al paciente le da muchísima pena comentarlos, sobre todo si nosotros estamos viendo que un paciente tiene diferentes
¿cómo se llama esa parte? Se me fue. Eh, Ay, se me fue. Bueno, si el paciente es homosexual o no. Recuerden que ahora pues existe una gran diversidad sexual que es homosexual, lesbiana, bisexual. Entonces imagínense toda esa parte importante que nosotros le preguntemos al paciente. O por ejemplo, si llega un paciente que ya es transexual, transvesti o lo que ustedes gusten, pues es un poquito más difícil para el paciente. Digo, a veces para uno no, y a veces sí, porque a veces las mentes, como les comentaba la otra vez, están un poco más cerradas. Bueno, no sé si se los comentaba a ustedes, creo que era en otro grupo. Las mentes son un poco más cerradas también dentro de nosotros y hay discriminación. ¿Sale? No sé si ustedes han leído a veces notas periodísticas o notas que pueden llegar a verse en internet o en el Facebook, que un médico discriminó a una mujer transexual y no le quiso hacer una revisión, entre otras cosas. Entonces, imagínense cuál es la importancia de estas conversaciones personales para el paciente y también para nosotros. Debe de existir una eficacia en la comunicación, es decir, darle al paciente pues los mejores ánimos y el convencimiento para que nos pueda él platicar todo precisamente como tal de su vida sexual precisamente, habilidad y experiencia para relacionarse. Lore, ¿usted estaría ya, por ejemplo, si tuviera un paciente ya con VIH, tendría la habilidad y esa experiencia para relacionarse o tendría usted todavía prejuicios hacia ese paciente? Lore, por ahí, Lore Laura. Pues no, yo en lo personal, pues no, porque pues a lo mejor como que más, o sea, no discrimino en esa parte. Ok, muy bien. Entonces sí es importante tener toda esa mentalidad. A veces dicen una mente más abierta, una mente más generosa. Entonces sí tendríamos que tener toda esa parte. Eh, Aún así, pues hay mucho estigma y pues a veces de los conocimientos los tenemos a veces errados también en nosotros y pues es donde tenemos complicaciones con esos tipos de pacientes y es donde no existe precisamente una buena comunicación. Y en este tipo de pacientes infectocontagiosos, no hablándose solamente del VIH, sino, por ejemplo, ahora con el COVID que se ha visto, y es lo que vamos a tocar en el siguiente tema de la pandemia, ¿cuánto ha sido la discriminación? Al principio, imagínense, hay un paciente con COVID, todos salían corriendo y no le hables y no lo visites y no le dirijas la palabra. Entonces, sí ese estigma es bastante marcado. Otra cosa que tendremos que tener aquí, pues la igualdad y la oportunidad de derechos y libertades para el paciente. Recuerden que el paciente es igual que nosotros a pesar de que tenga alguna enfermedad infectocontagiosa. Tiene los mismos derechos y el derecho a la salud y al tratamiento y al trato digno es importante. Tienen un objeto de garantizar la dignidad del ser humano, sin discriminaciones y sin hacerlo a un lado, la dignidad sobre todo. Y es uno de los factores bioéticos importantes que tenemos que tener en este tipo de pacientes. La comunicación entonces dentro pues es una enfermedad social y potencialmente moral, ¿sale? Como les comentaba, por ejemplo, no sé si han visto, por ejemplo, la película de Freddie Mercury, cuando se inició precisamente, cuando él se dio a conocer que tenía VIH, que él no quiso decirlo, fue otra persona quien lo dijo. Imagínense cuánto fue la discriminación que inició. Ahora imagínense que fuera una persona que no fuera eh, cantante o que tuviera toda esa fama, pues imagínense cuánto es el peso que va a recaer en ese paciente, ¿sale? Un recorrido sobre la paciencia, amor y profesionalidad, ¿sale? Parte de los juramentos que ustedes hacen como enfermería, parte de los juramentos que nosotros hacemos como médicos, pues es parte de la paciencia, el amor que tendríamos que tener a nuestro paciente, el tratarlo con la dignidad que debe de tenerse. Háblese no solamente de VIH, sino de otro tipo de enfermedades y la profesionalidad que tenemos que tener nosotros. ¿Por qué? Porque sin esto va a afectar precisamente es no solamente al paciente. Si el paciente está solo, bueno, al paciente. Pero al del paciente atrás vienen los amigos, la familia, la sociedad. Y si nosotros como personal médico hacemos a un lado ese tipo de pacientes, entonces pues imagínense la sociedad cómo va a ser a un lado a estas personas. Es parte de la base ética universal, como lo habíamos mencionado desde el principio. Protege y garantiza la dignidad y el derecho a las libertades también de decisión del mismo paciente.
Hay pacientes que no quieren iniciar tratamiento porque también tienen algunas ideas sobre el mismo tratamiento, porque creen que ya una vez infectándose ya se van a morir, que porque no creen que van a vivir mucho tiempo. Y ahora no, ahora los pacientes con tratamientos eficaces, buenos, largos, duran muchísimo, muchísimo, muchísimo gran tiempo hasta la vejez y pues sin ninguna infección o a veces con infecciones muy pequeñas, ¿sale? Los códigos éticos de los profesionales, que es lo que hablábamos precisamente de los juramentos que ustedes hacen y pues son obligaciones deontológicas, es decir, obligaciones bioéticas que tenemos que tener todos. Y menciona el artículo que les puse ahí o la página que les haya puesto ahí, dice que el SIDA tiene una repercusión social, humanitaria y los principios legales amenazando sobacar la tolerancia, el entendimiento y la muestra de función social. Es decir, al momento de que nosotros hacemos una pequeña discriminación o algo que hoy llamamos bullying hacia esos pacientes, pues los pacientes se van a recaer. Parte del tratamiento pues es también no solamente lo biológico, el tratamiento farmacológico, sino también psicológico y social con el paciente. Entonces, si nosotros lo hacemos a un lado médicamente, imagínense qué va a hacer la sociedad con esos pacientes. ¿Qué es lo que inició precisamente con esta pandemia? Se menciona precisamente que nadie quería atender, ni los propios médicos querían atender a ese tipo de pacientes, porque como no, todavía no se sabía cómo se contagiaba y todo eso, pues imagínense, tocar a un paciente, darle un beso, abrazarlo, pues pensaban que se contagiaba precisamente esa enfermedad, cosa que pues ahora ya en día ya sabemos que el VIH con un beso, con una caricia, con un abrazo, no se va a contagiar uno con otro este tipo de infecciones, ¿sale? Muy bien. Vamos a ver. Amalia, ¿ya le sirve el micrófono? Bien, ¿ya me escucha bien? Sí. No lo escucho, doctor. Su micrófono está apagado. Sí, ya lo vi, perdón, discúlpeme. Muy bien, ¿me puedes leer la siguiente diapositiva? Le vamos a bajar puntos a Amalia por gritarme. ¿Por qué? Por gritarme, Amalia, y regañarme. Ay, Lea la siguiente diapositiva, por favor, Amalia. ok. El humanismo, una necesidad. La rehabilitación humanismo nos permite tener una información relevante de los conocimientos ya existentes sobre los aspectos psicosociales y económicos de las personas infectadas por VIH. La evolución de la enfermedad respetando los aspectos humanos, sociales y psicológicos que intervienen en la resistencia de las personas que viven con VIH al avance de la enfermedad, con un enfoque humano ante cualquier intervención. Ok, entonces, gracias, Amalia, perdón. Bueno, aquí pues las personas pues prácticamente tenemos que pues la evolución de estas enfermedades van a tener pues repercusiones en un aspecto, como les decía, sociales y psicológicos. El cuerpo humano, bueno, el humano se convierte no solamente en biológico, sino también social y psicológico y espiritualmente también. Entonces, pues todo este gran estigma que viven las personas con VIH, pues van a tener esta repercusión no solamente a nivel biológico, entonces no solamente se enferma el cuerpo, sino también se enferma el alma y también se enferma precisamente la sociedad. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos que tratar precisamente a estos pacientes. Y económicamente también afecta a los pacientes, porque si un paciente no tiene un seguro, pues no sé si ustedes sepan cuánto vale un medicamento, pero a veces no nada más es uno. Se utilizan 3 o hasta 4 medicamentos que equivalen a antirretrovirales necesarios para tratar la infección. Entonces, pues imagínense, también económicamente va a repercutir en esos pacientes. Muy bien. Dentro de este humanismo, que es una necesidad para nosotros y para los pacientes, tenemos que el punto de vista de la sociedad a vencer, uno, es la discriminación, ¿sale? Superar el conflicto ético. Algo importante, como les había mencionado, pues al momento de no discriminar al paciente y al saber cómo se contagia a uno con ese tipo de enfermedad, pues es superar ese conflicto ético. Y no sé si ustedes digo, todavía no nacíamos tal vez, o no sé si ustedes leyeron en algún momento que una de las que superó ese conflicto ético y esa discriminación fue Lady Di, cuando fue a una parte, a una región, donde un hospital donde atendían precisamente este tipo de pacientes con VIH.
y les agarró la mano, les dio un besito a varios pacientes y quitó ese conflicto ético al demostrar que con eso no se contagia a nadie, ¿sale? Entonces imagínense, alguien de esa categoría, de ese alto grado, nos dio una lección a todos prácticamente para superar ese conflicto ético y que aún así todos aún continuamos con eso cuando nosotros atendemos a un paciente con ese tipo de enfermedades. La discriminación pues debe de afrontarse y sancionarse. Y de hecho ahora está sancionado también para nosotros. Si nosotros discriminamos a alguien por sexo, religión, raza, preferencias sexuales o cualquier tipo de enfermedad que tenga el paciente, si nosotros lo discriminamos, ya es una parte legal y que los pacientes nos pueden demandar precisamente por ese tipo de discriminación. El impacto negativo, sus consecuencias afectan al menos lo posible del bienestar. Entonces, pues ese impacto negativo tendríamos que hacer un impacto mejor positivo para que el paciente tenga un mayor bienestar, una salud mental, una salud biológica, una salud social importante. Y bueno, como les comentaba, pues es una pandemia todavía, es económica, social, política y cultural. Económica porque los costos importantes de los medicamentos, el tratamiento, los estudios de estos pacientes son caros y largos, no nada más se hacen una vez en la vida y ya lo diagnosticamos y ya una patada y listo, ya le damos tratamiento. No, el tratamiento se toma a diario, el tratamiento se toma mes con mes, año por año, los estudios son anuales, son semestrales, son bimestrales, ¿sale? Socialmente por el estigma que todavía tenemos, políticamente porque recuerden que cuando estamos en una pandemia como la de hoy, por ejemplo, de COVID, la política interfiere mucho. Y la culturalidad, a veces algunas culturas pues también discriminan parte de este tipo de enfermedades. ¿Sale? Entonces se produjo un elemento epistemológico, ético y social capaz de condicionar cualquier conducta individual, grupal, frente al sexo, la transgresión, la vida, la solidaridad y la muerte. ¿Sale? Y las circunstancias trajeron que el SIDA, consecuencias de la discriminación, de aislamiento, marginación, desplegadas a lo largo del tiempo y espacio. A pesar de que ya estamos en el siglo XXI, a pesar de que ya se conoce todo lo del VIH o la mayor parte del VIH, a pesar de todo eso, continúa siendo un enfoque de discriminación, de aislamiento a esos pacientes, de marginación a esos mismos pacientes. Entonces es cosa que debemos de ir nosotros cambiando poco a poco, ¿sale? Para eso existe la prevención, la promoción de salud, para que nosotros vayamos tratando a esos pacientes. Dentro de ese enfoque, pues tenemos que los conflictos éticos relacionados con el SIDA, pues podemos señalar la discriminación, los problemas relacionados con el secreto profesional, la calidad y el carácter sagrado de la vida, el aborto y la anticoncepción, los problemas relativos del nacimiento y la muerte, el ensañamiento terapéutico, la reproducción humana, las investigaciones biomédicas. Vamos a ver, Amalia Gris. Por ejemplo, usted, está con un médico, está atendiendo a un paciente con VIH, no tiene SIDA, solamente tiene VIH, apenas es de reciente inicio de diagnóstico y les cuenta pues toda su vida personal porque es parte de la historia clínica que ustedes tienen que conocer y que tienen que llenar. ¿Usted qué haría? Usted sabe que el paciente es, vamos a ponerlo, es una sexoservidora. ¿Qué haría? ¿Usted iría a contarle a todo el mundo que esa, o cuando ve ahí, que tenga ahí los clientes, usted le diría al cliente, no, con ella no se meta porque tiene VIH? ¿Qué haría, Gris? No, no, pues simplemente pues es su historial clínico y como profesionista pues hasta ahí nos compete. Así es, Gris. Nosotros no podemos ir por la vida regando y decir, es que en el pueblo, o es que a ella tiene. No, no podemos. Va dentro del secreto profesional. Y las prácticas que haga, pues solamente nosotros lo que nos compete es dar precisamente la promoción y la prevención para que no siga contagiando a demás personas, ¿verdad? Pero bueno, ya no podemos hacer más, solamente la promoción y la prevención. Entonces ahí es importante lo que veíamos con el secreto profesional. Pues no podemos ir divulgando la vida de otras personas, ¿sale? Entonces, y bueno, y de hecho, pues ahí todo lo que va aparte de que si alguien se embaraza teniendo VIH, qué va a pasar con el bebé, qué va a pasar con la mamá, cómo van a hacer el bebé, qué le vamos a hacer, lo abortamos, no lo abortamos. Entonces, imagínense cuántos líos éticos
no solamente con un paciente que nada más tenga VIH, sino porque influye en toda la porción de, humanística dentro de esta enfermedad. Muy bien. Entonces, como problema de salud pública, ojo, es problema de salud pública. ¿Por qué? Porque es pandemia, ¿sale? No puede pasarse por alto el hecho de la ética, la deontología o la bioética que estamos hablando. Médica tradicional y contempla solo los deberes del médico con el paciente y no con la sociedad, con todo lo que ello implica. Sí depende con nosotros, con lo de la sociedad, porque tenemos que hacer la promoción y prevención. Pero ojo, como le preguntaba a Gris, no podemos nosotros decirle a todo el mundo y gritarlo las 4 veces que fulanito de tal tiene la infección, ¿sale? Sus prácticas nos interesan, sí, porque tenemos que hacer la promoción, pero ya no va a ser muy detenido en que lo pueda realizar. Les voy a contar rápido sobre un paciente que tuve precisamente. Un paciente tenía, porque ya falleció, tenía VIH, tenía relaciones sin protección y a pesar de que uno le decía que es con protección, él seguía haciendo de las suyas. Él nunca mencionó y yo sí le preguntaba en algún momento, bueno, ¿tú quieres seguir infectando porque a ti te infectaron o por qué haces eso? Y él pues simplemente decía, no, yo no tengo nada contra la vida de nadie, a mí no me interesa si él, porque era homosexual, si él no quiere utilizar protección, pues a mí qué. Y el detalle de este paciente es que no se tomaba los medicamentos, los dejaba cada vez que encontraba novio nuevo, hacía la vida loca y dejaba todos los medicamentos sabidos y por haber, y llegaba de nuevo 2, 3, 4 meses con signos y síntomas de SIDA, de síndrome. Entonces había que referirlo, volvía a iniciar con tratamiento, volvía a encontrar novio nuevo y otra vez la vida loca. Entonces, a pesar de que uno hacía las intervenciones importantes, no solamente yo, sino también las enfermeras, los enfermeros, trabajo social, entre otros médicos y habidos de la salud, pues nunca entendió este paciente. Digo, tanto fue que nunca entendió, pues que falleció y era un paciente joven. Un paciente cuando yo lo conocí tenía 20 años. 4 años después, pues falleció precisamente por todas esas complicaciones. Digo, también se le preguntaba, porque va parte de esta deontología o aspectos biopsicosociales de cada uno de los pacientes, de preguntarle, bueno, ¿te quieres morir? ¿Por qué haces eso? Él decía que no, pues, él quería vivir su vida y hasta donde llegara. Llegó cortamente la vida, ¿verdad? Y hay otros pacientes, digo, también conocí pacientes adultos que tenían 50, 60 años con VIH y diagnosticados desde hace mucho tiempo y con el tratamiento siempre había estado, siempre son estables y con protecciones, siempre en las relaciones. Entonces, pues encontramos todo, siempre les digo a los pacientes, encontramos todo en la viña del Señor y como hay pacientes muy buenos, como hay pacientes que pues, les vale a veces la vida como tal y todos los aspectos sociales. Entonces, imagínense, la ética y la bioética no solamente va para nosotros, sino también para ellos, porque son pacientes infectocontagiosos que deben de estar precisamente no aislados, no marginados, pero sí con unas protecciones importantes donde se contagia precisamente eso. Es como ahora el COVID, ¿no? No nos ponemos el cubrebocas y ya veíamos, creo que hace como cuando iba iniciando, que uno de los influencers de esos que salen, que salió sin cubrebocas y que tenía COVID, todavía lo grabó y fue al supermercado y toda la cosa, y pues chin, lo cachan y que pues lo multan, porque eso también va con multas precisamente. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esa parte. Entonces, bueno, aquí tenemos que exige al paciente a guardar la confidencialidad, que es lo que le preguntaba a Gris, ¿la guarda o no la guarda? Dijo que sí la guarda. Entonces tiene palomita gris, va a ser buena enfermera. Y la discreción de todo lo que se refiere al paciente. Veíamos la otra vez con el secreto profesional. ¿Podemos comentarle todo esto a un médico o a otra enfermera de mi paciente? Sí, sí se lo podemos comentar porque podemos tener dudas y no solamente, no por el chisme, sino porque podemos tener dudas o porque podemos cambiar o intercambiar tratamientos. Entonces sí es importante que nosotros podamos hacer eso, pero decirle a la familia no, ¿sale? Muy bien. Lore, si usted tuviera su paciente y, pues es un paciente menor de 18 años, es un paciente joven, todavía no legal para nosotros, y usted descubriera que el paciente tuviera VIH, este, ¿usted le comentaría a su familia que tiene VIH? ¿O qué haría en esa situación, Lore? Pues primero yo creo tener la conversación con el paciente, de preguntar si él ya ha comentado, ya ha platicado con su familia
explicarles los riesgos del por qué tiene que y por qué no, darle un tiempo, no sé, unos 2, un día, dependiendo, ¿no? La gravedad, Ajá, de que se lo explique para que después, si no se lo explica, pues, como profesional, pues tendríamos que explicarle porque ya que es un menor de edad. ok, Entonces tendría que tener los padres consentimiento de lo que se vaya a dar, tratamiento, lo que sea. ok. Muchas gracias, Lore. Gris, ¿usted qué haría? Pues no sé, pues sí, igual estoy de acuerdo con Lore, que primero, bueno, respetar su autonomía, su derecho a decidir y valorar en qué momento, si ya de plano es muy necesario entablar tú como profesionista esa conversación con su familia, pero primero sí hacerle la invitación a que lo haga personalmente. Así es. Es un menor de edad, entonces pues aquí todavía es no legal y todavía tenemos que pedir consentimientos para pues para un tratamiento específico. Tendríamos que respetar la autonomía, como dice Gris y como dice Lore también, que lo tocó, que tendríamos que darle la oportunidad de que les explique a los sus padres, tutores que estén precisamente. Va a también depender de que si él o no quiera decirle, ¿sale? Entonces, sí va a ser, es así ahí un lío muy, muy importante de la bioética, ¿sale? Muy bien. Amalia, por ahí anda Amalia. No, creo que ya se nos salió, nada más tiene el otro. Amalia, vamos ahora con Amalia y Dani. Amalia, usted tiene un paciente con sospecha de VIH y le tiene que tomar la prueba de VIH, pero el paciente no quiere. ¿Usted se la tomaría o no se la tomaría, Amalia? Tiene sospecha, no sabemos si tiene VIH, pero necesitamos tomarle la prueba. Pues ¿Qué no se la harían? tomaría porque pues él está, ¿cómo se llama? Ya estaría rompiendo ay, ¿cómo decirlo? Pues no se la tomaría, doctor, porque él está decidiendo que no, y entonces como ya no Ujú. respetar su decisión, Pero usted sospecha de que tiene VIH. pero no podemos forzar a un paciente a que se realice la prueba. Muy bien, Amalia. Dani, ¿usted qué haría? Porque sospecha que tiene VIH, Pues, ¿eh? pues en primera, pues tratarlo de convencer porque pues es por su salud. Y en otra sería, bueno, ya si él no quiere, pues ahí entraría lo de objeción de conciencia, que él no quiere y tendríamos que respetar sus decisiones. Así es, muy bien. Las dos tienen bastante buena opinión y también tienen palomita, van a ser buenas enfermeras. Efectivamente, primero, tratarlo de convencer. Segunda, si lo pudiéramos a convencer, siempre en ese tipo de pruebas, un consentimiento informado. Siempre. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si ustedes se la toman y no firmó el consentimiento informado y después se sale, es que yo no me la quería tomar, yo no quería saber mi diagnóstico, pues ahí es algo legal, ¿sale? En tercera, pues si el paciente no quiere, también nos firma el consentimiento informado de que no quiere hacerse la prueba aunque tengamos la sospecha y entonces también nos deslindamos nosotros y tenemos que respetar lo que él decida. Digo, aunque tengamos la sospecha, aunque sepamos, aunque tenga la cara y nos pongan aquí que sí tiene VIH, nosotros no podemos obligar a nuestro paciente a tomarse la prueba, ¿sale? Entonces, lo mismo pasa con el no decir. Si tenemos un paciente adulto y no le quiere decir a nadie que tiene VIH, pues tampoco lo podemos hacer, ¿sale? Porque ahí viene lo de la objeción de conciencia, el secreto profesional, el consentimiento informado, ¿sale? Muy bien. Muy bien, chicas. Nos desconectamos ahorita y nos volvemos a conectar, por favor, en la siguiente sesión, antes de que nos corte precisamente. Por favor. Ahorita las veo en la siguiente.